¿Alguna vez has notado que hay personas que nunca son las primeras en saludar? Entras a una reunión, caminas por el pasillo, te cruzas con alguien que conoces y ellos simplemente no dicen nada, no levantan la mano, no sonríen primero, no rompen el silencio. Y entonces te preguntas, ¿les caigo mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me tienen rabia? La realidad es que la respuesta casi nunca tiene que ver contigo. La psicología lleva décadas estudiando este comportamiento. Y lo que ha encontrado es fascinante, porque detrás de esa persona que no saluda primero no hay frialdad ni arrogancia. Hay algo mucho más profundo, más humano y más interesante de lo que imaginas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Lo primero que necesitas entender es esto. No saludar primero no es un acto de hostilidad. Es, en la mayoría de los casos, un mecanismo de protección emocional. La psicología social lo llama inhibición social anticipatoria, que es básicamente el miedo a iniciar un contacto que podría ser ignorado, rechazado o respondido con indiferencia. Piénsalo un momento. Tú extiendes la mano o dices hola y la otra persona apenas responde. Eso duele. No mucho, pero duele. Y el cerebro humano está diseñado para evitar el dolor, incluido el dolor social. Según investigaciones de la Universidad de California, el rechazo social activa exactamente las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Es decir, que ser ignorado al saludar literalmente duele de manera neurológica y real. Entonces, las personas que han experimentado ese tipo de microrechazos con frecuencia aprenden, a veces sin darse cuenta, a no ser las primeras en dar ese paso. Hay un segundo factor que la psicología identifica con mucha claridad: el apego inseguro. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, demostró que la forma en que nos relacionamos con los demás de adultos está profundamente influenciada por las experiencias relacionales que tuvimos en la infancia. Las personas con apego ansioso tienen miedo al rechazo y pueden mostrarse cautelosas antes de iniciar contacto. Las personas con apego evitativo han aprendido a no depender de los demás, y eso se manifiesta también en que evitan ser quienes dan el primer paso social. No porque no quieran conectar, sino porque han construido una muralla protectora que los mantiene a salvo, pero también a distancia. Esta muralla no se construyó de un día para otro. Se fue levantando ladrillo a ladrillo, experiencia a experiencia, cada vez que acercarse a alguien resultó en una decepción real o percibida. Ahora vamos a algo que quizás no esperabas: la introversión. Existe un malentendido enorme sobre lo que significa ser introvertido. Mucha gente cree que los introvertidos son antisociales, tímidos o que no les gustan las personas. Nada más lejos de la realidad. La introversión, según el modelo de personalidad de los 5 grandes, simplemente describe de dónde obtiene una persona su energía. Los introvertidos recargan energía en la soledad y la consumen en la interacción social. Eso hace que sean más selectivos, más contemplativos y más propensos a esperar el momento adecuado para acercarse. No es que no quieran saludarte, es que su cerebro está evaluando si el contexto es el correcto, si el momento es oportuno, si la energía disponible es suficiente para iniciar esa interacción de manera genuina. Cuando deciden que sí lo es, se acercan. Y cuando lo hacen, suelen ser conversaciones mucho más ricas y significativas que el típico ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Existe también una dimensión cultural que muchas veces ignoramos por completo cuando juzgamos este comportamiento. En culturas colectivistas como muchas de Asia Oriental, no tomar la iniciativa en ciertos contextos sociales no es falta de educación, es respeto. Esperar a que la persona de mayor edad o mayor jerarquía salude primero es una muestra de consideración profunda hacia el otro. En algunos países nórdicos, el silencio compartido se considera perfectamente cómodo, incluso entre personas que se estiman mucho. En Japón, la distancia inicial en el contacto social no implica frialdad, sino una forma particular de respeto por el espacio del otro. Entonces, cuando juzgamos a alguien por no saludar primero, también estamos proyectando nuestra propia lógica cultural sobre su comportamiento, lo cual dice tanto de nosotros como de ellos y de nuestras propias suposiciones no examinadas. Pero vayamos más allá, porque hay otro tipo de persona que no saluda primero y que merece un análisis especial: la persona que fue herida en una relación anterior contigo, o con alguien que le recuerdas en algún aspecto. La psicología llama a esto generalización del estímulo condicionado. Si en el pasado alguien muy parecido a ti, en contexto, en apariencia, en actitud, los lastimó de manera significativa, su sistema nervioso puede asociarse inconscientemente con esa amenaza pasada, y entonces evitan iniciar el contacto. No porque les desagrades tú específicamente, sino porque tu presencia activa un patrón de alerta que el sistema nervioso aprendió a respetar. Esto no es algo que hagan de manera consciente ni deliberada. Es una respuesta automática del sistema límbico, la parte del cerebro que regula las emociones y las respuestas de defensa del organismo ante lo que percibe como riesgo potencial. También existe lo que los psicólogos llaman baja autoeficacia social. Este concepto, desarrollado por Albert Bandura, hace referencia a la creencia de una persona sobre su propia capacidad para desempeñarse exitosamente en situaciones sociales. Alguien con baja autoeficacia social no cree que sea capaz de iniciar una conversación de manera fluida y natural. Tiene la convicción interna de que
que va a decir algo torpe, que va a incomodar a los demás, que va a hacer el ridículo frente a personas que lo evaluarán negativamente. Entonces prefiere no arriesgarse. Esta creencia rara vez es completamente consciente. La persona no se dice a sí misma, soy malo socialmente, mejor no saludo. Lo que siente es una especie de bloqueo difuso, una incomodidad sin nombre claro, una razón vaga para quedarse callado que no sabe bien de dónde viene ni cómo combatirla. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora bien, ¿qué hay de las personas que simplemente no se dan cuenta de que acaban de cruzarse con alguien conocido? Sí, así como lo escuchas, hay individuos que están tan absortos en sus propios pensamientos, en sus preocupaciones, en sus proyectos mentales del momento, que literalmente no procesan que acaban de pasar junto a alguien conocido. Los neurocientíficos llaman a esto ceguera por inatención. Tu cerebro en ese momento está completamente ocupado procesando otra cosa, y la señal social de tu presencia simplemente no llega a nivel consciente. No es desprecio, no es arrogancia calculada, es que su mente estaba literalmente en otro planeta en ese instante. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te saluda y tú tardas 2 segundos en reaccionar porque ibas en modo automático pensando en algo completamente diferente? Eso mismo, multiplicado por la intensidad de su proceso mental habitual. Hay también una capa de análisis que tiene que ver con la dinámica de poder percibida en las relaciones sociales. Psicológicamente, hay personas que creen, de manera inconsciente, que quien saluda primero está en una posición de menor poder o estatus relativo. Esta creencia no es necesariamente correcta, pero está profundamente arraigada en ciertos patrones culturales y familiares aprendidos desde temprano. Si creciste en un ambiente donde el más fuerte era el que no daba el brazo a torcer, donde mostrar afecto espontáneo se veía como debilidad, donde la vulnerabilidad era peligrosa y se castigaba con crítica o burla, probablemente desarrollaste un instinto de no tomar la iniciativa social para no parecer necesitado o inferior ante los demás. Es una lógica distorsionada, sí, pero es una lógica real que organiza el comportamiento de muchas personas sin que ellas mismas lo sepan ni lo reconozcan. Y luego está la ansiedad social. El DSM-5, que es el manual de referencia para los diagnósticos psicológicos a nivel mundial, describe la ansiedad social como un miedo intenso y persistente a situaciones en las que la persona puede ser evaluada negativamente por otros. Esto va mucho más allá de la timidez pasajera. Las personas con ansiedad social anticipan con días o semanas de antelación situaciones que implican interacción con otros. Sienten síntomas físicos como taquicardia, sudoración o tensión muscular ante situaciones sociales aparentemente simples y evitan activamente iniciar contacto porque cada saludo representa para ellas una pequeña situación de evaluación donde podrían fallar. Para ellas, no saludar primero no es una elección cómoda, es la única opción que su sistema nervioso les permite en ese momento concreto. Pero aquí viene algo importante. Quienes no saludan primero a menudo son increíblemente observadoras. Mientras tú estás ocupado iniciando conversaciones y navegando el espacio social activamente, ellos están mirando con atención. Están leyendo los gestos, los tonos de voz, las microexpresiones, las tensiones en el ambiente que otros pasan por alto. Cuando finalmente deciden acercarse, lo hacen con una información enorme sobre la situación y sobre las personas involucradas. Esto los hace, paradójicamente, comunicadores más profundos una vez que el contacto está establecido y la confianza inicial construida. El silencio inicial no es vacío ni indiferente, está completamente lleno de percepción activa sobre lo que ocurre a su alrededor en ese espacio social compartido. ¿Qué hacer entonces cuando tienes en tu vida a alguien que nunca saluda primero? Lo primero es dejar de interpretarlo como un mensaje sobre ti. En la gran mayoría de los casos, tiene todo que ver con ellos y nada con lo que tú eres o representas para ellos de manera específica. Lo segundo es que si genuinamente quieres construir una conexión con esa persona, tú puedes dar ese primer paso sin perder nada importante. El saludo es un regalo, no una transacción. Si tú saludas y la otra persona responde calurosamente, la relación avanza hacia algo mejor. Si no responde con la misma energía, eso te da información valiosa sobre qué tipo de vínculo es posible construir con ella. Y lo tercero es que si tú eres esa persona que casi nunca saluda primero, es útil hacerte una pregunta honesta: ¿qué es lo que temo que pase si doy el primer paso? Muchas veces, solo con nombrar el miedo específico, este pierde parte de su poder paralizante. La psicología nos enseña que los comportamientos sociales que parecen fríos o distantes casi siempre tienen una historia detrás que no conocemos. Una historia de heridas no resueltas, de patrones aprendidos en la infancia que siguen operando en el presente, de sistemas nerviosos tratando de mantenerse seguros en un mundo que en algún momento los hizo sentir vulnerables. Y cuando entendemos eso, cambia completamente la forma en que miramos a las personas que no saludan primero. En lugar de ver arrogancia, vemos protección. En lugar de ver indiferencia, vemos miedo. En lugar de ver frialdad deliberada, vemos a alguien que aprendió que iniciar el contacto puede doler de maneras que otros no ven.
Esa comprensión no nos obliga a excusar todo comportamiento, pero sí nos invita a responder con más curiosidad y menos juicio automático sobre los demás. Y tal vez, solo tal vez, si tú eres quien da ese primer saludo de manera consistente, estás haciendo algo más importante de lo que crees en ese momento. Estás diciéndole a alguien que el mundo puede ser un lugar seguro para conectar con otros, que no todos los hola vienen con la amenaza de un rechazo doloroso detrás, que a veces, un simple gesto espontáneo de apertura es suficiente para que alguien baje la guardia, respire con alivio y recuerde que relacionarse con otros no siempre tiene que doler ni costar tanto. Un saludo puede parecer algo pequeño, pero para alguien que lleva mucho tiempo protegiéndose del rechazo detrás de su silencio, puede ser exactamente lo que necesitaba para empezar a abrirse un poco más al mundo que lo rodea. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.